¿cómo están? Para los que no me conocen, me llamo Fernanda, pero pueden decirme Cherry. Hace un par de semanas subí un video de preguntas y respuestas, donde una de las mayores preguntas que me habían hecho era sobre el tema de los dance covers, cómo sacar las coreos, cómo hacer el tema de los trajes, eventos y todo. Y les pregunté en ese video si querían que hiciera un video especialmente para eso. Y bueno, aquí estoy. Recibí muchos comentarios pidiéndome eso, así que dije, wow, la gente realmente lo quiere. Así que aquí le damos, vamos. Eso sí, antes de empezar a hablarles sobre todo esto, quería aclararles algo. Todo lo que yo vaya a decir, a contar, va a ser en base a mi experiencia aquí en Chile, porque en realidad no sé cómo sea esto en otros países o en regiones, así que todo lo que voy a decir ahora es por lo que yo he vivido y lo que yo he pasado. Así que ahora sí, démosle. Primero voy a partir sobre cómo yo entré en esto. En resumidas cuentas, yo entré por Facebook. Yo tenía agregada de amiga a la Nini y ella justo en ese momento estaba buscando a una integrante para un grupo y le dije que yo quería, aunque yo aún no entendía muy bien cómo era todo esto, pero como que se me hacía entretenida la idea. Yo en ese tiempo, fue a finales 2015 más o menos, yo ya estaba bailando K-pop, pero en mi pieza, sola. Yo sacaba las coreos sola, la ensayaba sola y me grababa sola. No sabía que había como una comunidad acá en Chile, no tenía ni idea. Pero yo ya había ido una vez al parque donde se ensayaba antes, que era el Parque San Borja, ese mismo año, pero antes, porque iba a retirar un álbum. El primer álbum de K-pop que me compré, que fue el de BTS, The Most Beautiful Moment, parte 2, el de Ram. Y es la primera vez que yo iba y yo no entendía por qué había tanta gente. Pero ya cuando volví la siguiente vez con la Nini, fue como que, oh, wow, como que ahí entendí así, aquí se juntan a bailar. Este es como el lugar donde ellos ensayan, como el punto de encuentro. Ya, ahora sí voy a partir con el tema del proceso de tener un grupo, de tener eventos, los trajes, todo eso. Lo primero y más obvio de todo esto es el proceso de tener un grupo. Por lo menos en mis tiempos, había un grupo de Facebook que se llamaba Busco Integrantes GAM Borja Mutual, que era donde toda la gente publicaba que buscaba tal integrante de tal grupo y así tú podías entrar más fácil. No sé si eso seguirá estando ahora, pero lo que sí sé es que sí hay cuentas de Instagram, por ejemplo, que a veces son de confesiones, pero también al mismo tiempo la gente publica que buscan integrantes y es más fácil entrar a todo esto. Lo otro también, para que sepan, generalmente pasa que cuando un grupo está buscando integrantes, te pone como un mínimo de edad. Generalmente eso lo piden, problemas con el tema de los permisos, pero conozco gente que es pequeña y los padres sí le dan permisos, por lo que sí pueden estar en ensayo. Siento que es muy importante que si son pequeños hablen de este tema con sus papás o si que quisieran entrar en un grupo, porque si te piden un mínimo de edad, si tienes permisos en ese sentido, siento que ese tema ya es más conversable, pero siempre es bueno que tus padres lo sepan antes. Ya pasando al tema del baile, es muy bueno que una persona tome como el ritmo, como ser como el guía en el ensayo, porque me ha pasado muchas veces cuando no hay nadie, como que se quedan todos así. ¿Y ahora qué hago? Así que es como importante igual haya una persona, quizás dos, pero que sea al menos alguien que tome un poco de liderazgo, con mayor razón si el grupo está recién empezando, por ejemplo, pasando el tema de cómo sacar las coreos. Yo personalmente cuando entré a todo esto sentí que ya tenía como un nivel más o menos básico o decente para bailar, porque estuve mucho tiempo ensayando yo sola en mi pieza y ensayaba muchas horas en mi pieza. Una de las cosas que hacían muchos mis grupos a la hora de llegar a ensayo, por ejemplo, sacar la coreo en ensayo, cosa de que todas tuvieran la coreo sacada de la misma manera, pero que antes, o sea, como al llegar al ensayo ya tuvieran una idea, ya habrán visto la coreo, tuvieran una idea de cómo es para poder ir sacándola más rápido. Lo otro que se ha hecho mucho con varios grupos es que sacamos primero el coro, porque generalmente en los bailes de K-pop el coro se repite. Tienes, por así decirlo, el 50% de la canción ya lista. A veces lo que también he hecho con otros grupos, he tenido muchos grupos a lo largo de estos años, es que traemos la coreo más o menos lista y en ensayo se pule y se ven las posiciones. Los cambios de posiciones, que una de las cosas que más se cuesta, personalmente a mí me costó mucho acostumbrarme a cambiarme de posición, porque yo antes como ensayaba sola en mi casa, yo no tenía que cambiar de posición. Era yo sola, no tenía que correrme por ningún lado porque yo sacaba las coreos como todo, no como solo uno, por ende siempre estaba al centro. En cambio ahora no, tengo que ir moviéndome. Igual al principio me costó acostumbrarme porque las dimensiones son como extrañas, como que no, pero ahora ya me acostumbré porque se usan casi siempre las mismas posiciones para todas las canciones, como la V, la pirámide, la W y cosas así, siempre se usan casi las mismas posiciones. En tema de coreo, yo realmente doy como consejo ensayar mucho en la casa, pero más que ensayar con el espejo, grabarse, porque cuando tú te grabas realmente te ves los errores. Yo creo que es verdad, como el grabarte es lo mejor que pueden hacer como para ir corrigiendo, ir puliendo. Lo bueno de el tema del dance cover aquí en Chile, que encuentro muy genial, es que el mundo de acá siento que igual tiene un nivel de baile un poco alto, por así decirlo, porque en el mundillo del K-pop acá
hay mucha gente que se dedica al baile, que realmente baila, que estudia baile. Por ende, todos los conocimientos que esa persona tiene los trae a su grupo y de su grupo, cada uno se lo lleva de su grupo y como que se va expandiendo. Por eso es como más o menos un nivel de baile ya un poquito superior al de antes, que cuando yo entré, por ejemplo. Cada vez ha entrado mucha más gente y cada vez ha entrado gente interesada en el baile, por lo que se ha mejorado mucho el tema de técnica en estos grupos. Y lo otro también que recomiendo un montón, y lo he hecho con todos mis grupos, bueno, no todos, con los que funcionaron, que es ir a una sala de ensayo, porque nosotros bailamos y usamos los espejos de los edificios y cosas, donde se ensayaba todo, sacábamos las coreos, pero cuando ya queríamos como postular a un evento, se iba a una sala de ensayo a limpiar la coreo, a ver qué falta, a grabarse y todo eso. Y de la mano de eso vamos a la siguiente etapa, que es grabar video de postulación. Generalmente siempre cuando grabas un video de postulación para un evento, siempre es recomendable grabarlo con buena iluminación, de un buen ángulo y claro, obviamente que se vea bien el baile. Pero personalmente, a base de la experiencia y el estrés que pasé por eso, siempre recomiendo enviar el video de postulación cuando tengan el traje listo, porque nos pasó varias veces, creo, que quedábamos en un evento y no teníamos el traje y era un estrés enorme tener que hacer un traje a la rápida porque queda feo, se siente uno incómodo, como que igual uno quiere verse bonito. Y aprovecho de pasar a la siguiente etapa, que es el tema de los trajes. Lo que nosotros hacemos acá generalmente es conseguirnos a una modista. En realidad, como en el mundillo de acá hay como ciertas modistas que como que todo el mundo conoce que son como un secreto a voces, porque todo el mundo sabe que casi todos ocupan a la misma modista, pero nadie dice quién es. Es muy chistoso, de hecho. Y lo que pasa, dependiendo de qué modista es, por lo menos a mis grupos siempre nosotros somos los encargados de comprar la tela. Ella simplemente está encargada de hacer como el traje. Nosotros vamos a cotizar, vemos las telas. Generalmente siempre cuando se le muestra una imagen del traje y cuántas personas son, ella da como un aproximado de la cantidad de la tela que hay que llevarle. Se compra la tela, uno va, se toma las medidas y todo eso. Y generalmente a mí me pasó, por lo menos, que te dan como una fecha, así como ven este día, que es cuando ella ya tiene como el esqueleto del traje armado, y que tú vas como para probártelo encima, como para verle así como, ya, aquí tiene que estar más apretado, aquí bájalo un poco y lo va arreglando. Pero por lo que tengo entendido también hay algunas modistas que compran la tela, pero si no me equivoco creo que eso le sube un poco más el precio al traje, aunque no estoy muy segura en realidad porque por lo menos a mí nunca me ha tocado eso. También ha pasado, por ejemplo, con Crossfire en Idol, que el traje lo hicimos nosotras. Bueno, yo no hice nada, no sé por qué digo nosotras. Pero por ejemplo, en nuestro caso tenemos a la Vale, a la que hace RM, que ella es diseñadora de modas, así que ella hizo el traje de Idol, y con otra integrante, es la Mommy, la Kim, su mamá los estampó, la Vale hizo los trajes, ella los cortó, los fue armando y como que lo hizo el grupo. También hay muchos grupos que arman el traje, pero por ejemplo el estampado es tan difícil de encontrar que los grupos lo pintan. Hay muchos grupos que pasan horas pintando trajes o poniéndole las cositas. Cuando tienen detalles chiquititos de diamantes, esas cosas, el grupo está encargado de hacerles todos esos detalles. Ya, estuve viendo a ver si encontraba un traje y me encontré con el de Idol, y bueno, acá está está un poco todo desordenado porque la última vez que me lo saqué como a la mala porque es un traje muy complicado de ponerse. De nosotros simplemente las chiquillas fueron a comprar la tela, la mamá la muy lo estampó y la Vale le dio como la forma de kimono, y así quedó como la tela como del traje de Idol, por ejemplo. Y aquí tengo otro que es el traje de Pristin, el del Wiu Wiu. Esta es la polerita, que aquí por ejemplo se ocuparon 3 telas diferentes, que es estos 3 colores, y está aquí un estampado que era el estampado del Idol que me tocaba a mí. Está la falda, que también este tipo de detalles lo compramos nosotros también. Ahí también está el estampado que dice Pristin. Algo chistoso que le voy a contar es que esta falda, si habrán visto el debut del grupo de Pristin, el cierre se nos bajó a casi todas, y de hecho aquí tengo esto, no me acordaba, tengo esto que era para agarrar el cierre para que no se me cayera, porque se nos olvidó el hecho de que cuando uno baila el cierre se puede bajar. Como consejo de vida, porque ya nos pasó a nosotras, si tienen una falda en cierre acá arriba, cómprenle algún ganchito para ponerle arriba, para asegurar la falda y que no se caiga, porque puede pasar. A nosotras nos pasó. Y ahora ya teniendo todo esto listo, como la coreografía lista, el traje listo y el baile de postulación, es cuando ya hay que postular. Generalmente siempre como en el mundillo que haya, si es muy pequeño, creo que debe ser más fácil saber, hay ciertas productoras de eventos como que están todos en la mira, esperando a que anuncien un nuevo evento, y así habrán como el tema de las postulaciones. Generalmente siempre es lo mismo, se manda un video, el nombre del grupo de ustedes y el grupo al que le hace tributo. Y generalmente después de un tiempo, cuando se cierran las postulaciones, un tiempo, quizás una semana, unos días,
para decir a los grupos que quedaron. Y ya hablando como con el detalle de los eventos, generalmente los eventos cuando tú vas hay dos tipos de presentaciones, de exhibición o de competencia. Generalmente los de exhibición pasan en los eventos como de fan club, que simplemente van a animar el evento, así como que sí, qué lindo el grupo. Pero están los otros que son productoras de eventos, ya son más de competencia. He visto premios de dinero, he visto premios como de parlantes y cosas así. Y generalmente cuando tú vas a un evento tienes que pagar una inscripción. Depende del evento cuánto es en realidad. Me recuerdo que pagaba entre 1.500, 2.000 pesos por persona, pero hay otras ocasiones cuales el evento te invita a participar en como exhibición en las cuales como que tú no pagas, tú solo vas. Pero eso ya es como cuando tu grupo es muy bueno y es conocido, ya como vas para arriba. Generalmente siempre para los eventos recomiendo mucho llegar temprano. Yo soy fan de llegar temprano a los eventos. Me da mucha risa porque han habido eventos en que me dicen llega a las 11:30 y he llegado como a las 10. Soy fan de llegar temprano, pero lo digo netamente porque yo, siendo una persona como tímida, soy ansiosa, me pongo nerviosa en día de evento, y el hecho de ir temprano y acostumbrarme como al ambiente antes de que empiece el evento como que me relaja mucho, como que ya me siento más calmada, estoy más tranquila. Y también es bueno por si, por ejemplo, tienen algún traje que los zapatos sean diferentes a lo que ustedes usan para bailar, que los prueben arriba del escenario, en la prueba de escenario, que siempre se les avisa a qué hora es. También es bueno por el tema de los camarines, porque generalmente, por lo menos aquí en Santiago, Chile, he estado en 3 tipos de teatro: en el Cousiño, en el Teatro Exmundo Mágico y en el Teatro Novedades. Y en los 3, los camarines son pequeños. Yo recomiendo mucho ir temprano para poder arreglarse temprano, estar listo temprano para no terminar con el caos que es estar en los camarines cuando están todos juntos. Oh, es terrible, gente, es terrible. Por otro lado, tengan en cuenta que lo más seguro es que estén todo el día en el evento, por lo que siempre es bueno llevar algo para comer. Generalmente los eventos siempre te dan una colación, pero piensen que una colación de una galleta con un jugo, como que vas a estar sus 10 horas quizás en el evento, por eso siempre es bueno llevar algo para comer o llevar dinero, porque generalmente siempre en los eventos hay puestos de comida, pero solo es ramen. Casi siempre hay solo ramen, a veces hay completo. Siempre recomiendo llevar tú también otra cosa. Finalizando ya con el tema como del proceso de tener un dance cover, quiero hablar también sobre algo que creo que es importante tener en cuenta, y es que cuando ustedes entran a este tipo como de comunidad, tienen que saber que se van a encontrar con mucha gente, y algo que les pueda pasar probablemente es que no se lleven bien con todos. Siento que es importante ser maduro en este aspecto, porque el ambiente, por lo menos acá, es muy lindo, pero al mismo tiempo puede llegar a ser muy tóxico, ya que de por sí el ambiente es un poco competitivo, y de alguna forma como la mayoría de la gente que está como en esto o recién entrando probablemente es gente más o menos pequeña, que es como más susceptible de alguna forma como a tirar hate por cualquier cosa. Por lo que siento que es bueno tener esto en cuenta, para que no les tome tanto por sorpresa o para que sepan cómo afrontarlo bien. Mi círculo de amistades igual es como un poco cerrado, pero siento que tengo muy buena gente, así que simplemente lo digo por si acaso para que lo tengan en cuenta. Pero si ustedes se dan el tiempo de conocer a la gente y de conocer gente en todo esto, que es muy lindo compartir algo como el baile, por ejemplo, créanme que se van a encontrar con gente que vale mucho, mucho, mucho la pena. Yo he encontrado a gente demasiado maravillosa en esto, así que de verdad yo les invito de corazón a que lo intenten, a que entren a un grupo. Simplemente piensen que hay mucha gente que realmente esto es un hobby, hay mucha gente que está recién aprendiendo y hay mucha gente que está en el proceso de aprender, por lo que no se sientan mal si que creen que no bailan tan bien, porque piensan que esta es una oportunidad para aprender a hacerlo. Por lo menos yo he aprendido un montón y he mejorado un montón desde que entré a todo esto. Lo otro también es que a veces para entrar a un grupo te piden una audición. Yo sé que a la mayoría de la gente le asusta las audiciones, a mí también me asustaban un montón antes, pero ahora cuando ya llevas un tiempo en esto te das cuenta que las audiciones en realidad no son generalmente para ver si eres un bailarín, es simplemente para ver cómo en qué nivel está tu baile, en el sentido de que yo he visto a mucha gente, no son los mejores bailarines, pero tú le ves un potencial, así como, oh, sé que se puede trabajar, ya démosle. O a veces simplemente es para verle si tienes como un aura o algo parecido al integrante que están buscando. Pero créeme que si ustedes no quedan en una audición, lo más seguro es que no sea porque bailen mal, sea simplemente porque no son lo que está buscando el grupo. Les digo para que lo sepan de alguien que ya ha audicionado y ha visto audiciones, y no se sientan mal si es que llegaran a no quedar en algún grupo o ese tipo de cosas.
Y creo que eso sería todo. No sé, creo que no se me ha estado yendo nada. Así que espero que les haya gustado el video. Espero que les haya servido al menos un poco. Igual si es que se me escapó algo y si tienen alguna duda, déjenmela en los comentarios nomás. Yo ahí estaré respondiendo las preguntas que tengan. Y si les gusta el K-pop y no me conocían, pueden suscribirse a mi canal. Siempre subo contenido de este tipo, ya sea vlogs de eventos, dance cover, todo ese tipo de cosas. También he sido jurado en muchos eventos, por lo que igual siento que puedo darles un poco de consejos sobre presentaciones, las competencias en los eventos, como para que... ¡Uy! Así que cualquier cosa que quieran preguntar me la dejan en los comentarios y voy a estar leyendo y ahí respondiendo todo. Si les ha gustado este video, denle like y activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando yo suba video. Y eso, adiós.